En este video vamos a ver cómo insertar datos en una tabla de de distintas formas, pero un poquito rápido para que así tú puedas insertar datos de manera rápida y no perder mucho tiempo. Pero primero te pido que te suscribas y des like si te interesa el contenido, que eso me ayuda. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente. Ya te voy a dejar la lista de reproducción de esta serie de videos aquí arriba por si te interesa ver algunas cosas. Siempre revisa en esta serie de videos la descripción para que veas los capítulos. Si quieres saber algo en específico, ahí lo vas a poder encontrar en la descripción, en los capítulos del video. Eh, si te dejo la lista de reproducción, en el video anterior vimos ya cómo crear todo esto y en los videos anteriores. Si quieres saber cómo se hizo y que quieres aprender a crearlo todo y a trabajar con SQL desde cero porque no sabes nada, te invito a que sigas esa lista. Si ya tienes experiencia y lo que busca es cómo insertar datos rápidos, estás en el video correcto. Y lo que vamos a ver aquí ahora entonces es las distintas formas. Eh, la primera manera que te voy a enseñar, que ya lo tengo aquí hecho y no lo voy a poner, no lo voy a hacer desde cero, no sé si la conozcas, es esta, que podemos utilizar porque un insert normal para insertar datos sería este, que es válido si tú vas a insertar uno o puedes repetirlo simplemente, insertar varias cosas al mismo tiempo y no hay problema con eso, por ejemplo, y cambiarle los datos. Pero si quieres evitarte colocar esta parte de adelante siempre, entonces puedes utilizar esto. Yo veo que aquí solamente utilizamos insert una sola vez y separado por coma ponemos los valores que queremos insertar uno debajo del otro. Y ahí podemos agregar esos valores de manera eficiente. Eh, otra cosa, otra forma, ya esta forma es simple, si la primera vez que tú la ves la puedes probar con una tabla, créate una tabla, insértale datos y separado por coma y entre paréntesis le pone los valores. Recuerda que puede tener esto o no a la hora de insertar datos, que son los campos personalizados donde yo quiero agregar. En este caso no lo tiene, por lo tanto tuve que poner todos los campos para que todos los datos, incluso vacío, para que pueda agregarse. Si yo lo pongo, puedo decir exactamente cuáles campos quiero agregar y no tengo que agregarlo todo. Si no lo pone, tienes que agregarlo todos. Eso es importante que lo recuerdes. Si a la hora de tu insertar, tú tienes 3 columnas y te da error, o tú tienes 5 columnas, pero tú no vas a poner 3, tienes que ponerle a las 5, incluso vacía o nula. En el caso de nulo puede ser, para que no te dé error si tú no utilizas los campos de forma personalizada. En este caso, vamos a insertar datos. Imaginemos que yo tengo otra tabla. Voy a crear una tabla nueva que la voy a llamar, bueno, no importa cómo la llame, esto es para un ejemplo. Voy a crear una tabla vacía, una tabla nueva, vamos a poner por acá abajo. Voy a utilizar esta de ejemplo. Ya tengo aquí a profesor. Ya yo tengo profesor que tiene unos datos. Entonces voy aquí profesor, eh, no sé, profesor nuevo. Voy a llamarla profesor nuevo, de primary key, de profesor, fecha de edad, nombre, lo mismo dato prácticamente. Autoincremento y todo eso. Entonces en profesor nuevo yo quiero insertar los profesores que ya yo tengo aquí, que ya yo tengo acá, para no tener que insertarlo yo manualmente uno a uno. Entonces para eso vengo y digo insert into profesor y voy a utilizar lo que voy a insertar. Yo quiero insertar el nombre, la edad, realmente no recuerdo qué tengo agregado ahí. Vamos a hacerle un select asterisco from profesor. Y vamos a ver qué tenemos agregado en profesor. Tengo nombre, fecha y la edad y el DNI están vacíos. Entonces, el nombre, edad, fecha, la fecha y el DNI, sí, vamos a ponerle DNI.
Eso es un poco esto es un poco detalle, porque si tú no tienes campos aleatorios, yo puedo pasar los datos inmediatamente, pero te lo voy a mostrar de este ejemplo, de esta forma. Vamos a poner ahora, luego de acá, select, y voy a seleccionar, bueno, tengo todos los campos realmente, entonces en este caso puedo poner asterisco. Bueno, no, porque tengo campo vacío y quiero agregarle datos, porque si no, si le pongo el asterisco me va a añadir todo. Entonces voy a añadir el nombre, la fecha, y en la edad le voy a poner una edad de 20, y en el DNI todos van a tener lo mismo en esa parte, por ahora. From profesor. Si yo quisiera solamente agregar ciertos profesores, por ejemplo, imaginemos que yo tengo aquí varios profesores y yo tengo algunos con edad mayor a 30. Yo hubiese podido ponerle aquí un where edad sea mayor que 30. Entonces ahí me va a añadir los profesores con mayores a 30. Pero como no tengo profesores mayores a 30, no tienen edad ninguno, solamente lo hago así, profesor. En este caso, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué sucede. Ok, tengo datos duplicados. El DNI. Tengo datos duplicados en el DNI. No puedo, porque el DNI yo lo había puesto único anteriormente, incluso lo puede ver acá, que dice DNI Unique. Eso es un índice que se lo agregué al DNI. Eso lo hice en el video anterior. Te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que si lo quieres ver. En el video anterior le agregué esto y expliqué cómo se usa, el de los índices y todo eso. Muy interesante. Entonces por eso me dice que el dato duplicado. Eso sucede porque se me están duplicando los datos del DNI aquí. Entonces en ese caso, lo que tendría que hacer es agregarlo luego, porque como no tiene campo, entonces DNI se supone que es un DNI, una cédula, no debería ser duplicado, ¿verdad? Entonces no lo voy a agregar para evitar, para saltarme ese error. En este caso, porque el DNI es de tipo único y no me acepta campos duplicados. Vamos a ejecutar de nuevo. Ahora sí. Ya, ahora sí, yo me voy aquí a profesor y selecciono profesor. Caramba. Lo que hice fue que lo añadí en el mismo. Un error mío. La nueva tabla se debe de llamar profesor nuevo. Vamos a ejecutarla. Mira aquí. Y aquí profesor nuevo. Lo que hice fue que lo agregué en la misma tabla. En la tabla profesor. Ahora sí. Profesor nuevo. Profesor nuevo. En la tabla profesor nuevo voy a seleccionar lo que yo tengo aquí. Vamos a ejecutar y vamos a insertar. Ahí sí. Profesor nuevo. Ahí ahora aparecen 6. Porque ahorita lo que hice fue que en la misma tabla inserté los mismos campos. Eso en caso de que yo quiera, también me puede servir para hacer tal caso. Eso va a depender de lo que tú quieras hacer, por supuesto, pero no era lo que yo estaba buscando en este ejemplo. Ahora sí. Ahora fíjate cómo aquí aparece, repetido, por supuesto, por lo que me sucedió ahorita, que en vez de poner profesor nuevo, que es la nueva tabla, lo que hice fue que agregué en la misma tabla profesor, los mismos campos. Entonces por eso tuve que hacer repite aquí los nombres hasta ahí, ahí viene otra vez Mario, José y María. Pero si tú te fijas aquí, la edad, todos tienen 20. Que eso fue lo que yo le puse. Esa es la nueva tabla profesor. Ahora, si yo me voy a la tabla profesor aquí, fíjate como cuando yo hice ahorita que le agregué el 20, que fue lo que hice ahorita, fíjate como la tabla profesor, los 3 nuevos que se agregaron, que fueron estos 3 que están acá, tienen 20, 20, 20, porque eso fue lo que se duplicaron o se agregaron acá. Estos ya existían, entonces yo lo que hice fue ahorita fue que lo que te digo, que tomé este mismo campo y lo volví a agregar en la misma tabla profesor, porque no le puse el nombre correcto, era profesor nuevo. Entonces luego creé la tabla aquí, otra vez, la clave primaria, voy aquí voy a actualizar acá para que se pueda apreciar. Mira vamos a, ok, no aquí, tablet, table, ahora sí, mira la tabla profesor nuevo ahí. Tabla profesor nuevo que tiene sus columnas, mira ahí, nombre, fecha y edad. Entonces si selecciono
Profesor nuevo, mira dónde aparece los mismos datos que están en profesor, ahora están en profesor nuevo. Es como te digo, esto va a depender de lo que tú quieras hacer. Si tú tienes una tabla que ya existen datos y quieres utilizar esos datos derivados, incluso si tú quieres agregar algunos de ellos en una nueva tabla, puedes utilizar un select luego justamente de un insert. En vez de poner values y lo demás, pondrías select y los campos que tú quieres que vayan acorde. Si yo lo que quiero es agregarlo todos, por ejemplo, yo puedo hacer esto aquí, aquí, y ya con eso, si yo lo ejecuto, bueno, voy a tener quizá un inconveniente con el unique, el DNI, pero vamos a intentarlo. Yo sabía, sí. El DNI, lo mismo, porque el DNI es un campo único y no puede tener esos mismos campos y además tiene ahí la parte de identificación. Hay campos ahí que no se pueden agregar. O sea, lo más recomendable es agregarlo, en este caso, sí, así. Nombre, voy a agregar solamente los nombres a la misma tabla, los mismos nombres solamente, lo demás no. Vamos a agregar los nombres al profesor nuevo de la tabla nombre. Vamos a ver. Ah, no, porque aquí me lo va a pedir, me va a pasar lo mismo aquí. Si yo le ejecuto. Pues, ahora, si yo vengo y hago esto, profesor nuevo, insert. En este caso, ahora que puse nuevo nombre. Vamos a ver nombre. La tabla nombre, solamente los nombres. Ejecuto. Ahora sí. Si ahora hago un select a profesor nuevo, fíjate ahí aquí abajo cuando te aparece. Aquí profesor nuevo, que va a aparecer María, míralo ahí. Míralo ahí Mario. Profesor nuevo, exacto. Y aquí aparecen los campos que no están repetidos. Otra vez. Ya como tú puedes ver, si yo vuelvo a agregar, vamos a intentar a ver qué sucede. Vamos a ejecutarlo. Mira ahí otra vez donde se duplicaron. María se agregó todo. Automáticamente hasta la fecha se me agregó. Porque estoy agregando los campos a profesor nuevo. Pero como puedes ver, eso es lo que hace, que me permite a mí utilizar y agregar campos de una forma utilizando este tipo de insert.